La atmósfera en la Ciudad del Vaticano aquella mañana era de una densidad casi insoportable, como si el cosmos mismo hubiese decretado una pausa en su incansable devenir. Las majestuosas campanas de San Pedro, con su resonar acostumbrado, imprimían una capa de aparente normalidad, pero bajo esa pátina de tradición, una inquietud latente permeaba cada rincón, un presentimiento que erizaba la piel de quienes lo habitaban y lo visitaban. No era la mera efervescencia de la brisa tibia que jugueteaba por la piazza, ni la acostumbrada marea humana de millares de fieles y turistas que, con su devoción inquebrantable, colmaban la explanada, susurrando súplicas y elevando miradas cargadas de expectación. Era una corriente subterránea, un indicio invisible que se filtraba entre los vetustos bloques de mármol y las históricas galerías. Un eco silencioso que susurraba una advertencia ineludible, alerta porque la faz del planeta está a punto de experimentar una metamorfosis radical y profunda. Este sentimiento premonitorio no era casualidad. Esa jornada, el sumo pontífice, León XIV, despertó con una convicción vehemente arraigada en lo más profundo de su ser, un designio que trascendía la mera alocución pastoral. No se trataba de un sermón convencional, sino de un clamor visceral, una exclamación del alma reprimida por un doloroso mutismo que se había gestado a lo largo de incontables lustros. El aire mismo parecía vibrar con la expectativa de una revelación inminente, un cambio de paradigma que desafiaría toda percepción establecida. Mucho antes de que los primeros rayos solares acariciaran las antiguas cúpulas, las luminarias en su despacho privado ya proyectaban un tenue resplandor, semejante a candelas en una vigilia solitaria. Se comentaba entre los allegados que su santidad había pasado la totalidad de la noche encorvado sobre su escritorio de roble centenario, una pieza que había sido testigo de innumerables deliberaciones papales. En esa ocasión no lo acompañaban asesores que pudieran moderar su ímpetu, ni traductores que diluyeran la vehemencia de su pensamiento. Tampoco había confidentes íntimos que suavizaran su mensaje. Solo él, su fe inquebrantable, cual ancla en la tempestad, y una cólera sagrada que había sido contenida con la fuerza de un río a punto de desbordar sus márgenes tras décadas de contención. La calma exterior del pontífice ocultaba un volcán en erupción, un fuego interior alimentado por la observación silente del sufrimiento y la incongruencia. Cuando su secretario personal, con la acostumbrada diligencia, irrumpió en la estancia portando una taza de aromático café humeante, el Papa alzó una mano con una resolución que infundía respeto y asombro, y masculló con voz grave: «La jornada de hoy no será comparable a ninguna otra anterior, pues los cimientos mismos serán probados. Ninguno de los miembros de su círculo más íntimo, ni siquiera los consejeros más allegados que compartían sus reflexiones diarias, lograron captar la envergadura y el peso profético de aquellas palabras». Hasta aquel instante, el pontífice León XIV había sido percibido por la curia romana y el mundo como un reformador cauto, un estratega que introducía innovaciones mediante sutiles susurros en los laberínticos corredores del poder eclesiástico. Ciertamente, había defendido con tesón un retorno a los fundamentos de la fe original, impulsando iniciativas que, aunque audaces, siempre se habían desenvuelto en el delicado tapiz de la diplomacia vaticana, evitando rupturas drásticas o confrontaciones directas. Su estilo había sido el de un tejedor paciente, integrando cambios sin deshilachar el entramado milenario. Sin embargo, esta mañana, ese perfil de mediador discreto parecía desvanecerse en el alba, dando paso a una figura imponente cuyo temple anunciaba una alteración inminente y sin precedentes. Todo indicaba que la era de la diplomacia silenciosa había llegado a su fin y un nuevo capítulo estaba por comenzar, con tintes de una audacia que helaba la sangre. La esperada audiencia en la suntuosa Sala Clementina se había agendado, a ojos de todos,
como un encuentro de índole rutinaria. Un discurso pastoral más, dirigido a un selecto grupo de dignatarios eclesiásticos, obispos, cardenales de alto rango y unos pocos representantes laicos cuidadosamente escogidos. Lo usual y predecible. Semblantes forzados, adherencia estricta a los protocolos ancestrales y aplausos medidos que, más que convicción, reflejaban obediencia. Absolutamente nadie en la concurrencia vislumbraba la tempestad que se cernía sobre ellos, la verdadera magnitud del cataclismo que estaba a punto de desatarse. Nadie podía imaginar que el aire mismo se cargaría de una electricidad ominosa, similar a la que precede a un rayo fulminante que parte los cielos. Sin embargo, en el instante en que León XIV hizo su entrada en la sala, su presencia fue de una autoridad tan inusual que desarmó a todos. No ofreció los saludos cordiales de costumbre, no esbozó una sonrisa benevolente, ni siquiera se detuvo a impartir la bendición a los presentes, como dictaba la tradición secular. Avanzó con pasos firmes y resueltos hacia el estrado, depositó sus hojas manuscritas sobre el atril y, por unos instantes que se hicieron eternos, simplemente observó a la audiencia con una mirada que parecía penetrar hasta el alma de cada uno. El silencio que se apoderó de la sala se volvió absoluto, opresivo, como si el tiempo mismo hubiese detenido su marcha, suspendiendo el aliento de todos los presentes. Era un silencio que no solo se oía, sino que se sentía pesado y cargado de una expectativa casi dolorosa. Y entonces, con una voz que era a la vez serena, pero saturada de una emoción contenida, que hacía vibrar cada molécula del aire, el Papa León XIV pronunció unas palabras que perforaron el corazón de los allí congregados. Su dicción era pausada, deliberada, cada sílaba cargada de un significado que trascendía la mera articulación. «Hoy no me presento ante ustedes para predicarles», comenzó el pontífice, con una solemnidad que anunciaba un quiebre. «Hoy vengo a confesar». La declaración cayó como un trueno inesperado en medio de la aparente calma, su resonancia reverberando no solo en los muros de la sala, sino en la intimidad de cada corazón. Nadie lograba comprender la envergadura de aquello. Confesar qué arcanos secretos custodiaba el sumo pontífice que pudieran remecer los mismísimos pilares de la Iglesia Católica. Una incertidumbre helada comenzó a extenderse, mientras las miradas se cruzaban, buscando una explicación que nadie podía ofrecer. Para no perderse ni un solo matiz de esta transformadora epopeya que se despliega ante nuestros ojos, donde cada alma cuenta y cada decisión forja el destino, invitamos a quienes buscan comprender la profundidad de estos tiempos a unirse a la comunidad de milagros del Espíritu Santo. Es un espacio para la reflexión compartida, para no sentirse solos en esta búsqueda de verdad y transformación. León XIV prosiguió con una franqueza que desafiaba toda expectativa. Vengo a confesar lo que muchos percibimos en lo más recóndito de nuestro espíritu, pero no nos atrevemos a verbalizar por temor o por cobardía. Vengo a admitir que la Iglesia, esta institución a la que he dedicado la totalidad de mi existencia, a la que amo con cada fibra de mi ser, está gravemente enferma, profundamente herida, y no por causas externas. Nuestros sagrados templos se vacían no por la frialdad o la indiferencia del mundo circundante, sino por nuestra propia tibieza interna, por haber desvirtuado la fe genuina en una mera formalidad hueca, desprovista del fuego espiritual y de la verdad más elemental que debería animarla. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de un cardenal que, ubicado en las últimas filas, se removió con inquietud en su asiento, sintiendo el peso de cada sílaba. Otro prelado, con un gesto de disimulo, consultó su reloj, anhelando que el tiempo se acelerara y pusiera fin a aquella incómoda revelación. Algunos de los presentes, aún anclados en la esperanza de una vuelta a la normalidad, pensaron que aquello era una introducción intencionadamente provocadora, un gancho retórico para un discurso que, finalmente, se tornaría edificante y reconfortante.
Imaginaban que el Papa buscaba captar su atención para luego ofrecer una dulce consolación. Sin embargo, su percepción estaba errada de forma contundente. Lo que siguió a esa contundente apertura fue una sucesión de embates directos al corazón de la institución. Cada palabra proferida como una daga afilada, con la precisión implacable de años de meditación y reflexión dolorosa. Hemos transformado la liturgia eucarística en un mero espectáculo vacío, sentenció el Papa, suplantando la pureza del Evangelio con estrategias de mercadotecnia mundana, ajenas a nuestra verdadera misión. Nos resguardamos en la sacrosanta tradición para eludir la acción, justo cuando la valentía y la iniciativa son las únicas virtudes que se requieren. Nos preocupa en demasía la impoluta apariencia de la sotana, la formalidad externa, mientras descuidamos el latido auténtico del corazón humano. La esencia misma de nuestra fe, un murmullo nervioso, se propagó por la vasta sala como una ola creciente, un eco palpable de desconcierto y temor que se extendía entre los prelados. El ambiente se volvió denso, cargado de una electricidad incómoda. Los obispos de nuestra iglesia, continuó León XIV, su voz inquebrantable, temen expresarse con la franqueza que la verdad exige, porque temen perder su preciada influencia o sus cargos preeminentes. Los sacerdotes evitan enseñar la verdad en su forma más pura y cruda, por temor a ofender a aquellos que detentan el poder temporal o eclesial. Y mientras esta inercia prevalece, el pueblo de Dios, ese rebaño fiel y sufriente que nos ha sido encomendado, padece una hambruna espiritual. Están hambrientos de autenticidad, de coraje, de pastores verdaderos que guíen con el ejemplo vivo, no de funcionarios burocráticos que administran desde ostentosas torres de marfil, ajenos a las necesidades terrenales de sus fieles. Los periodistas, que ocupaban las filas traseras, habían cesado de tomar notas con premura, embargados por la magnitud de lo que presenciaban. Varios habían activado discretamente sus grabadoras, intuyendo en lo más hondo que eran testigos de un momento histórico de trascendental importancia, un instante que, sin duda, alteraría el curso de la fe para las generaciones venideras. León XIV prosiguió sin pausa, su voz ganando una intensidad emocional inusitada, como un río que, tras décadas de contención, finalmente rompe el dique y desata su caudal. En nombre de una unidad mal entendida, hemos consentido una tibieza espiritual que ha enfriado las almas de los creyentes. En nombre del respeto, hemos tolerado una corrupción sistémica que pudre nuestra institución desde sus cimientos más profundos. En nombre de la misericordia, hemos guardado silencio cómplice ante el pecado más flagrante y lacerante. Sin embargo, una misericordia desprovista de la verdad es una patraña piadosa, una falsedad que engaña, y el mutismo ante el mal se erige como la más vil de las complicidades. La traición definitiva a nuestro sagrado propósito era como si cada vocablo pronunciado por el pontífice hubiera sido forjado en el crisol ardiente de una convicción inquebrantable, afilado con una precisión quirúrgica, destinado a romper las cadenas invisibles que oprimían a la institución. Lo más desconcertante de todo era su tono. No profería gritos de ira descontrolada, no gesticulaba con rabia desenfrenada, solo manifestaba una calma inquietante, una serenidad sobrecogedora. Era la calma de un padre que, con el corazón desgarrado por la pena, observa cómo su propio hogar se consume vorazmente por un incendio que él mismo, en su momento, contribuyó a encubrir durante un tiempo excesivo. Ahora, ese mismo padre, con una determinación férrea, decide extinguir las llamas a cualquier coste, sin importar las consecuencias personales, para no perderse ni un solo matiz de esta transformadora epopeya que se despliega ante nuestros ojos, donde cada alma cuenta y cada decisión forja el destino. Invitamos a quienes buscan comprender la profundidad de estos tiempos a unirse a la comunidad de milagros del Espíritu Santo. Es un espacio para la reflexión compartida, para no sentirse solos en esta búsqueda de verdad y transformación.
Y entonces, sin previo aviso, en un giro dramático que suspendió el aliento de todos, el Papa hizo una pausa solemne. Alzó un pequeño documento, sus manos visiblemente temblorosas por la emoción contenida, y lo leyó en voz alta, cada sílaba resonando en la sala con la contundencia de un decreto divino. Yo, León XIV, comenzó con una autoridad ineludible, como legítimo sucesor del apóstol Pedro y pastor universal de la Iglesia. Declaro solemnemente que, a partir de este día, toda diócesis en cada rincón del orbe será sometida a una auditoría exhaustiva y rigurosa. Las finanzas y cuentas eclesiásticas se harán públicas y transparentes, accesibles a todos los fieles. Las decisiones episcopales estarán sujetas a una revisión directa y escrutinio por parte de laicos y clérigos, y cualquier obispo que, de forma comprobada, haya encubierto actos de abuso, será destituido de su cargo de manera inmediata, sin excepciones, sin privilegios ni refugios que lo protejan de la justicia. Aquello fue el punto de inflexión. En la tercera fila, un venerable arzobispo italiano se levantó abruptamente, intentando interrumpir con una voz que temblaba de indignación, pero fue silenciado al instante por la mirada penetrante del Papa, una mirada que no solo transmitía autoridad inquebrantable, sino también un dolor profundo y compartido, una aflicción que se extendía más allá de las palabras. Se rumoreaba, entre los asistentes más cercanos, que un cardenal con ambiciones papales, visiblemente contrariado, abandonó la sala sin el menor disimulo, sus pasos resonando en el mármol como un presagio ominoso de futuras divisiones y conflictos. Pero León XIV no se detuvo, no se inmutó. Su voz se alzó con una pasión renovada, más intensa y ferviente que antes, elevándose por encima de cualquier intento de objeción o desafío. Y deseo que algo más quede absolutamente claro, proclamó el pontífice con una convicción que ardía en su espíritu. A partir de este instante, el Vaticano dejará de servir a los poderes temporales o terrenos para dedicarse íntegramente a la verdad eterna y trascendente. Dejará de ser un palacio opulento, un reducto de riquezas y boato, para transformarse en un auténtico campo de batalla espiritual. No buscaremos combatir contra seres de carne y hueso, sino contra las sombras internas que han corroído nuestra alma colectiva, el orgullo que ciega la visión, la avaricia desmedida que corrompe la voluntad y la indiferencia que aniquila el amor más puro. Esta es la esencia de nuestra renovada misión, una lucha por la pureza del espíritu. En ese instante preciso, uno de los periodistas presentes, con el pulso acelerado por la descarga de adrenalina y la conciencia de un momento histórico, publicó un mensaje conciso pero explosivo en sus redes sociales. Apenas 12 palabras que capturaban la esencia de lo acontecido. El Papa acaba de declarar guerra al Vaticano desde su propio corazón. En menos de 5 minutos, ese mensaje se propagó con la velocidad de un incendio forestal incontrolable, colapsando las redes sociales bajo el peso de hashtags como almohadilla Papa León Reformador, almohadilla La Iglesia Despierta y almohadilla Renovación Papal. Las noticias se difundían a una velocidad vertiginosa, mucho más rápido de lo que los atónitos guardias suizos podían procesar o contener. Algunos escépticos inicialmente pensaron que se trataba de una filtración falsa, un rumor malicioso, hasta que el Vaticano emitió un comunicado críptico, pero inequívocamente confirmatorio. Las palabras de su santidad son genuinas, su intención firme e inquebrantable, mientras en el exterior la prensa internacional se agolpaba frente a los imponentes portones de bronce, ansiosa por obtener más detalles y captar cada fragmento de información. Dentro de la sala, la tensión era palpable, un nudo colectivo en la garganta de todos. Algunos de los asistentes, en confesiones posteriores, admitieron haber sentido un impulso irrefrenable de llorar, no por rabia o por el escándalo, sino por una emoción profunda, casi catártica. Sabían, en lo más íntimo de su ser, que estaban presenciando un momento verdaderamente pivotal,
un quiebre que dividiría la historia de la Iglesia en un antes y un después irrevocables. León XIV no estaba improvisando. Cada una de sus palabras había sido meditada en incontables noches de insomnio. Cada línea era una ruptura deliberada con un pasado de complacencia y silencio, para no perderse ni un solo matiz de esta transformadora epopeya que se despliega ante nuestros ojos, donde cada alma cuenta y cada decisión forja el destino. Invitamos a quienes buscan comprender la profundidad de estos tiempos a unirse a la comunidad de milagros del Espíritu Santo. Es un espacio para la reflexión compartida, para no sentirse solos en esta búsqueda de verdad y transformación. Se nos ha confiado la custodia de una verdad eterna e inmutable, continuó el pontífice, con su voz ligeramente temblorosa por la pasión. No la debemos adaptar para que se ajuste a los titulares efímeros y fugaces del mundo contemporáneo. Hoy dejo de implorar permiso para expresarme con claridad, con la autenticidad que la fe demanda, porque Cristo no solicitó autorización para amar con una radicalidad absoluta, ni para derribar las mesas de los mercaderes que profanaban el templo sagrado. Y hoy, de manera simbólica, yo también volteo esas mesas, derribando todo aquello que ha obstruido y oscurecido el camino hacia la luz divina. En la sala, algunos comenzaron a aplaudir tímidamente, como si temieran romper el hechizo de ese momento histórico. Otros, abrumados, bajaron la mirada, confrontados con sus propias sombras y complicidades. Otros más permanecieron inmóviles, paralizados por el vértigo de estar allí, escuchando lo que nunca habían creído posible, una declaración que desafiaba siglos de costumbre. La extraordinaria conferencia no se extendió mucho más. El Papa concluyó su intervención con una súplica cargada de una humildad y urgencia que calaban hondo. Recen por mi alma, imploró, pero, más aún, recen por ustedes mismos, porque lo que está por venir no será fácil, no será cómodo, ni transitará por sendas placenteras. Sin embargo, será absolutamente necesario para alcanzar la sanación profunda que tanto necesitamos, y sin esperar aplausos efusivos que lo halagaran, sin saludar con las formalidades de costumbre, sin siquiera voltear la mirada con arrepentimiento, León XIV abandonó el atril y salió por una puerta lateral, dejando tras de sí un vacío que resonaba con la potencia de un eco incesante. El cardenal encargado del cierre se quedó enmudecido, literalmente petrificado, incapaz de articular palabra alguna que pudiera clausurar el abismo abierto por el discurso papal. Durante unos segundos que parecieron estirarse hasta la eternidad, nadie en la vasta sala se atrevió a moverse. Nadie tosió, nadie respiró profundamente. Era como si el mundo entero estuviera procesando el impacto sísmico de lo que acababa de ocurrir. Luego, poco a poco, como despertando de un sueño profundo y perturbador que dejaba una huella indeleble, los asistentes comenzaron a cuchichear entre sí. Lo que se escuchaba era una amalgama de emociones, un temor reverencial que se mezclaba con una admiración genuina, un desconcierto abrumador y, sobre todo, una pregunta que se repetía como un mantra silencioso. ¿Qué significa esto ahora para nosotros, para nuestra fe, para nuestro futuro? Porque lo que estaba claro, cristalino como el agua bendita, era que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual en los sagrados y ancestrales pasillos del Vaticano. Horas después de la contundente alocución, el Vaticano seguía inmerso en un estado de conmoción absoluta, un torbellino incesante de emociones encontradas que no cesaba. La majestuosa plaza de San Pedro, habitualmente un oasis de recogimiento y peregrinación serena, se había transformado en un verdadero hervidero de actividad. Periodistas con micrófonos ávidos en mano y cámaras enfocando cada rincón se mezclaban con fieles visiblemente confusos, aferrados a sus rosarios, grupos inmersos en una oración ferviente y debates acalorados que elevaban voces al cielo. Algunos lloraban lágrimas de catarsis, liberando años de frustración acumulada. Otros vociferaban consignas de apoyo
o de enérgica protesta, y otros, simplemente, contemplaban la imponente basílica con una mirada de asombro, preguntándose si acababan de presenciar el nacimiento de una nueva era luminosa para la Iglesia o el inicio de un cisma doloroso que dividiría a familias espirituales. Las oficinas internas bullían con una actividad frenética. Reuniones de emergencia eran convocadas a toda prisa. Llamadas urgentes a diócesis internacionales cruzaban océanos y continentes. Cadenas de correos electrónicos y mensajes encriptados atravesaban fronteras religiosas y diplomáticas como flechas invisibles, cargadas de urgencia. Y en medio de ese caos cuidadosamente orquestado, el Papa León XIV se había recluido en su residencia privada, rodeado de un silencio autoimpuesto, sin emitir una sola palabra más, dejando que su mensaje resonara en el mundo como un eco interminable, incontrolable. Para la opinión pública global, el pontífice no había simplemente hablado, había detonado una bomba de verdad que iluminaba los rincones más oscuros y ocultos de la institución, revelando lo que muchos preferían mantener en la penumbra, para no perderse ni un solo matiz de esta transformadora epopeya que se despliega ante nuestros ojos, donde cada alma cuenta y cada decisión forja el destino. Invitamos a quienes buscan comprender la profundidad de estos tiempos a unirse a la comunidad de milagros del Espíritu Santo. Es un espacio para la reflexión compartida, para no sentirse solos en esta búsqueda de verdad y transformación. Uno de los primeros en reaccionar públicamente fue el cardenal Reinhard Schult, un veterano de la curia con más de 40 años de servicio devoto al Vaticano. En una entrevista filtrada esa misma tarde, declaró con voz mesurada pero cargada de una advertencia velada: Su Santidad ha optado por la confrontación directa, una senda de riesgos incalculables. Le insto a mostrar respeto por las estructuras ancestrales que han sostenido la fe durante incontables siglos. No podemos derribar un templo entero, con toda su historia y cimientos, solo con el pretexto de abrir una ventana. Sus palabras eran, en la superficie, diplomáticas y conciliadoras, pero el mensaje subyacente era inequívocamente claro. Una advertencia sutil pero firme contra lo que él percibía como un exceso peligroso, una ruptura imprudente con la tradición. Y Schult no fue el único en alzar la voz con cautela. Desde América Latina, Asia, África y Europa, se escuchaban ecos de líderes eclesiásticos que clamaban por mesura, por equilibrio, por un cambio que no fuera tan abrupto como para fracturar la unidad milenaria de la Iglesia. Un obispo mexicano, en una declaración pública transmitida por una emisora local, expresó con una preocupación genuina: es completamente comprensible que el Santo Padre anhele purificar la Iglesia con un fuego santo que arrase con las impurezas, pero una cirugía sin la debida anestesia puede, paradójicamente, matar al paciente, dejando heridas tan profundas que jamás cicatrizarán, comprometidas en su esencia. Por otro lado, la reacción entre los fieles de a pie era un mosaico vibrante de emociones diversas, un tapiz vivo, tejido con hilos de esperanza y de profunda duda. Una mujer en Colombia, entrevistada por una cadena de radio local, con lágrimas incontenibles rodando por sus mejillas, confesó con voz quebrada: por fin alguien nos dice la verdad, sin filtros ni atenuantes. Estoy exhausta de escuchar sermones vacíos que no logran tocar el alma. Deseo fervientemente volver a creer que la Iglesia no nos ha olvidado, que somos más que meros números en un registro parroquial. Mientras tanto, en Alemania, un entusiasta grupo de jóvenes católicos organizó una vigilia virtual en redes sociales, congregándose bajo el lema con León hasta el final. Se conectaron a través de plataformas de videoconferencia, leyeron el discurso papal en voz alta, sus voces temblorosas por la emoción desbordada, y encendieron velas digitales, sintiendo que lo que acababan de escuchar era lo más cercano a un nuevo concilio vaticano, un verdadero renacimiento espiritual, que prometía una era de profunda transformación.
Y, sin embargo, no todos percibieron los acontecimientos como una renovación bendita. En Estados Unidos, influyentes medios conservadores acusaron al pontífice de destruir el tejido doctrinal milenario de la Iglesia y exigieron su renuncia inmediata, tildándolo de un usurpador progresista que traicionaba la esencia misma de la fe. Otros medios liberales, por su parte, celebraron la ruptura con una sonrisa cínica, cuestionando la autenticidad del cambio. Hermosas palabras, cargadas de pasión, escribieron, pero, ¿y los hechos concretos? ¿Se materializarán las promesas o se diluirán en el olvido, como tantas otras veces? Lo más asombroso, lo que nadie anticipaba, ocurrió a altas horas de la noche cuando el Papa publicó otro mensaje. Esta vez, la comunicación no provino de la cuenta oficial del Vaticano, sino de su cuenta personal, un perfil raramente utilizado hasta ese momento. El mensaje era breve, pero impactante en su concisión. No persigo la guerra, sino la verdad, con cada fibra de mi ser. Aquel que se encuentre en paz con su conciencia no tiene absolutamente nada que temer, pues la luz, en su esencia misma, disipa infaliblemente las sombras. Y con esta declaración, el pontífice volvió a encender la discusión global, avivando debates que ardían como brasas inextinguibles. Las preguntas comenzaron a multiplicarse con la velocidad y la cantidad de estrellas en una noche clara y despejada. ¿Qué más planeaba este hombre valiente? ¿Se atrevería a modificar el catecismo en sus raíces más profundas? ¿Excomulgaría a alguien públicamente, rompiendo con la tradición? ¿Estaba actuando solo, guiado por una visión divina y personal, o se estaba transformando en algo más, en un profeta de los tiempos modernos, ungido con una autoridad que desafiaba lo institucional? Los rumores dentro del Vaticano eran una tormenta perfecta de pánico, admiración y conspiraciones sutiles. Un miembro del equipo de seguridad confesó en un momento off the record, con voz temblorosa, que varios sectores del poder ya están buscando formas de limitar su autoridad sin causar un escándalo aún mayor que fracture la totalidad de la institución. Otro miembro de la Secretaría de Estado, con la voz quebrada por la emoción, murmuró: «Estamos siendo testigos de algo que no acontece en siglos». El Papa ha hablado, no como un líder institucional frío y calculador, sino como un profeta ardiente, con el fuego del Espíritu Santo resonando en cada una de sus palabras. Mientras tanto, algunos cardenales convocaban reuniones discretas en residencias privadas, lejos de los ojos indiscretos de la curia. No era un cónclave formal, aún no, pero las piezas del ajedrez eclesial comenzaban a moverse con sigilo, calculando cada paso en un juego de poder que parecía eterno. Y mientras los altos mandos se enredaban en intrigas y estrategias, en una humilde parroquia de Senegal, un sacerdote leyó el discurso del Papa frente a su comunidad con voz apasionada y sincera. Al concluir, declaró con convicción: «Si esto es herejía, entonces Cristo también lo fue en su tiempo, y yo elijo seguir su camino». Las palabras de este sacerdote viajaron al Vaticano con una rapidez sorprendente, porque lo que estaba ocurriendo ya no era solamente una cuestión teológica, era político, era cultural, era global y, sobre todo, era profundamente humano, tocando las fibras más íntimas del alma colectiva, resonando con la experiencia de millones. Para no perderse ni un solo matiz de esta transformadora epopeya que se despliega ante nuestros ojos, donde cada alma cuenta y cada decisión forja el destino, invitamos a quienes buscan comprender la profundidad de estos tiempos a unirse a la comunidad de milagros del Espíritu Santo. Es un espacio para la reflexión compartida, para no sentirse solos en esta búsqueda de verdad y transformación. 2 días después del discurso que sacudió los cimientos, se filtró algo aún más inesperado y conmovedor. Una carta manuscrita del Papa León XIV, dirigida a todos los fieles del mundo. No había sido publicada oficialmente, manteniendo su carácter confidencial, pero alguien, con la audacia de quien cree en una causa superior,
la compartió con un periodista italiano. Este, con el corazón acelerado por la magnitud de lo que tenía entre manos, la hizo pública para que resonara en cada rincón del planeta. Aquí un fragmento que eriza la piel por su brutal honestidad. He esperado un tiempo excesivo en silencio. He elevado mis oraciones en la oscuridad durante años, anhelando un cambio interno, pero el silencio, en su inercia, se transformó en un cómplice de la misma oscuridad que intentaba combatir. Me duele más el aplauso cómodo de aquellos que se benefician del sistema corrupto que el rechazo honesto, aunque hiriente, de quienes han sido lastimados y defraudados por él. Si mi voz ahora tiembla, no es por miedo o indecisión, sino por el peso abrumador de lo que aún no he dicho, de las verdades que claman con urgencia por ser liberadas de su cautiverio. El resto de la carta, con una lucidez impactante, prometía una serie de reformas profundas, cada una cargada de una esperanza renovada y una visión transformadora. Se planteaba la revisión exhaustiva del papel del Vaticano en inversiones financieras opacas, que durante años habían generado controversia y desconfianza. Se proponía la eliminación de privilegios jerárquicos injustificados que, a lo largo del tiempo, habían separado a los pastores de su rebaño. Se delineaba la creación de canales directos de consulta laica para que la voz del pueblo, tan a menudo silenciada, fuera finalmente escuchada y considerada. Además, se hablaba de reformar la formación sacerdotal, enfocándola en la humildad genuina y el servicio, en lugar de la búsqueda de poder terrenal. Finalmente, se instaba a revisar profundamente los criterios de santidad y canonización para honrar a los verdaderos testigos de la fe, aquellos que vivieron el Evangelio en su esencia más pura. Y luego, la frase que sacudió al mundo como un relámpago, dejando una marca indeleble: si esta postura me cuesta el cargo que ocupo, lo acepto con una paz inquebrantable en el corazón. Pero si optara por callar ahora, si me doblegara ante la presión, me costaría mi alma eterna. Y ese es un precio que no estoy dispuesto a pagar. La división interna, a esa altura, ya no era una simple controversia susurrada en los pasillos, sino una batalla abierta, un choque de titanes espirituales que dividía corazones y mentes. Por un lado, comenzaron a formarse los llamados leonistas, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos que apoyaban abiertamente al Papa con un fervor apasionado, viéndolo como un nuevo Francisco de Asís, un santo viviente que traía consigo una reforma verdadera, una valentía inquebrantable y una limpieza espiritual profunda. Hablaban de una renovación auténtica, de un coraje profético y de un renacer que sanaría heridas antiguas y profundas. Por el otro lado, se alzaban los autodenominados custodios de la tradición, quienes consideraban que León XIV estaba desmantelando siglos de teología sagrada y práctica eclesial solo para obtener una aprobación mediática efímera. Lo acusaban abiertamente de ser un populista, un traidor a la esencia misma de la Iglesia, de poner en riesgo la unidad universal con su pasión desmedida y sus reformas radicales. Y lo más preocupante era que esta división no seguía líneas geográficas, culturales ni de edad. Era un corte transversal que afectaba a todos por igual. Había leonistas de 70 años en los pasillos de Roma, llenos de sabiduría acumulada, defendiendo el cambio, y custodios de 25 en las favelas de Brasil, defendiendo lo que creían eterno. Había monjas enfrentadas entre sí en conventos silenciosos, seminaristas que dejaban de hablarse en los claustros, curas que se negaban a leer el discurso en sus parroquias por temor al caos, y otros que lo imprimían y lo repartían puerta por puerta, como si fuera un nuevo evangelio, un mensaje de salvación urgente para tiempos convulsos. El sábado siguiente, con una tensión que se podía cortar con un cuchillo, se convocó una reunión extraordinaria en la Congregación para la Doctrina de la Fe, un bastión histórico de la ortodoxia y la tradición. El prefecto, un cardenal austríaco que había servido lealmente en 4 pontificados, pidió mesura con voz calmada, pero firme.
Lo que el Papa ha declarado, argumentó con solemnidad, no es una herejía en el sentido teológico estricto, sino una confrontación cruda y dolorosamente necesaria. Y nos guste o no, estamos obligados a escucharla con humildad genuina, a permitir que penetre en nuestros corazones, quizás endurecidos por el tiempo y la costumbre, para no perderse ni un solo matiz de esta transformadora epopeya que se despliega ante nuestros ojos, donde cada alma cuenta y cada decisión forja el destino. Invitamos a quienes buscan comprender la profundidad de estos tiempos a unirse a la comunidad de milagros del Espíritu Santo. Es un espacio para la reflexión compartida, para no sentirse solos en esta búsqueda de verdad y transformación. Sin embargo, otros asistentes no fueron tan diplomáticos en sus expresiones. Sus voces, elevadas por una pasión defensiva, resonaban en la sala. Uno de los presentes exigió con urgencia palpable: debemos iniciar una revisión canónica inmediata de las declaraciones del Papa. Si mañana decide que el infierno es solo una metáfora o que el celibato debe ser opcional, ¿quién lo detendrá si no actuamos ahora, con determinación, a lo que otro prelado, con fuego en los ojos y una convicción inquebrantable, replicó con contundencia? ¿Acaso alguien detuvo a Cristo cuando declaró que el sábado estaba hecho para el hombre y no el hombre para el sábado? El Papa ha hecho lo que muchos de los aquí presentes se han negado a hacer durante décadas: mirar a la corrupción a los ojos y gritar basta. Con el coraje de un mártir, un silencio denso y pesado cayó sobre la sala, envolviendo a todos en una atmósfera de profunda reflexión y desasosiego. Y entonces, alguien, con voz apenas audible, pronunció la palabra que nadie deseaba verbalizar, pero que flotaba en el ambiente como un fantasma inminente: cisma, porque si la situación continuaba escalando, si el Papa persistía con su determinación inquebrantable, si las reformas se convertían en decretos inapelables, existía una posibilidad real de que una parte significativa de la Iglesia se escindiera, no como una protesta menor y pasajera, sino como una fractura histórica que dejaría cicatrices eternas e imborrables. Al otro lado del mundo, en una humilde iglesia de Manila, un joven sacerdote miró a su comunidad con ojos llenos de esperanza y pronunció unas palabras que, sin saberlo, se repetirían en decenas de lenguas alrededor del globo. Yo no sé qué destino aguarda a Roma y a sus torres majestuosas, pero sí sé que alguien, finalmente, ha alzado la voz por nosotros, los olvidados, con una resonancia que evoca la de los profetas antiguos. La mañana del domingo amaneció con un cielo gris y plomizo sobre Roma, como si incluso el clima comprendiera que la calma había desaparecido para siempre, dejando un espacio vacío para una tormenta de emociones. En la plaza, las multitudes no cesaban de llegar, formando un río humano de almas en busca de respuestas, de consuelo o de dirección. Algunos portaban pancartas de apoyo al Papa, pintadas con manos temblorosas por la devoción. Otros, en contraste, exhibían carteles de protesta, clamando con vehemencia por la preservación de la tradición. Había rezos colectivos que elevaban el espíritu, discusiones acaloradas que encendían pasiones, lágrimas de catarsis que liberaban el alma y cámaras por doquier, capturando cada instante para la posteridad. Pero dentro del Vaticano, todo era aún más tenso, un nudo inextricable de intrigas y sentimientos encontrados que se debatían entre la lealtad y la disidencia. Se había convocado una sesión privada entre los jefes de dicasterios, que en principio debería haber sido una conversación serena y reflexiva entre pastores. Sin embargo, se transformó rápidamente en un campo de batalla verbal, donde las palabras, cargadas de acusaciones y defensas, herían como espadas afiladas. El cardenal Girolamo de Milán, una de las figuras más influyentes por su vasta sabiduría acumulada, alzó la voz con una indignación apenas contenida. Esto no es un liderazgo espiritual genuino, espetó, es una cruzada personal, impulsada por emociones descontroladas que amenazan la estabilidad.
El Santo Padre está actuando sin el consenso de los obispos, sin consultar a los sucesores de los apóstoles. No somos meros súbditos obedientes. Somos, ante todo, guardianes de la fe eterna, y nuestra voz debe ser oída. Del otro lado de la sala, el cardenal Matías II Santos de Brasil replicó sin titubeos, su voz cargada de una convicción ardiente que desafiaba la formalidad. ¿Desde cuándo la verdad inmutable necesita someterse a votos democráticos para ser válida?, preguntó con retórica encendida. ¿Acaso Cristo solicitó permiso para purificar el templo con un látigo en mano? El Papa ha realizado lo que muchos de los aquí presentes se han negado a hacer durante décadas: confrontar la corrupción con los ojos bien abiertos y el corazón valiente. La temperatura de la discusión subió rápidamente, un calor emocional que hacía sudar a los presentes, a pesar de la fresca sala. Algunos propusieron formar un comité para evaluar las palabras del Papa con calma racional y distante. Otros se preguntaban en voz baja si era posible establecer límites institucionales a su autoridad temporal sin desatar un escándalo que reverberaría en el mundo entero. Incluso hubo una sugerencia velada, susurrada con temor: convocar una reunión de cardenales fuera del Vaticano, lejos de influencias y presiones externas. Esa palabra, conspiración, no se dijo en voz alta, pero todos la pensaron con un escalofrío que les recorrió la espalda. Para no perderse ni un solo matiz de esta transformadora epopeya que se despliega ante nuestros ojos, donde cada alma cuenta y cada decisión forja el destino, invitamos a quienes buscan comprender la profundidad de estos tiempos a unirse a la comunidad de milagros del Espíritu Santo. Es un espacio para la reflexión compartida, para no sentirse solos en esta búsqueda de verdad y transformación. Mientras tanto, León XIV se encontraba en la capilla privada de Santa Marta, a solas, arrodillado en profunda oración, buscando la guía divina en el silencio sagrado. El prefecto de la Casa Pontificia le había advertido con respeto, pero con una seriedad inquebrantable: el ambiente se está volviendo volátil, Santo Padre. La presión es altísima, como un volcán a punto de erupcionar. Las embajadas vaticanas reciben llamadas constantes de líderes mundiales. Los donantes más poderosos están inquietos, temiendo el cambio radical. Los líderes políticos del mundo desean entender qué significaba todo esto. Está buscando una revolución que transforme no solo la Iglesia, sino el mundo entero, el Papa, sin levantar la vista del sagrario que simbolizaba su fe inquebrantable y su humilde servicio. Respondió en voz baja, pero con una resolución que traspasaba la aparente calma: no busco una revolución por ambición personal. Si mis actos causan una revolución, que así sea, porque la verdad, en su esencia misma, siempre transforma lo que toca. A las 16:00 del mismo día, el Vaticano lanzó otro comunicado que sacudió al mundo entero. Esta vez no se trataba de un discurso improvisado ni de una carta informal. Era un documento oficial, firmado, sellado y titulado Ecclesia Purgata, el camino de la Iglesia redimida. Fue enviado simultáneamente a cada diócesis del orbe, traducido a 38 idiomas, distribuido en formato PDF accesible para todos, impreso en papel sagrado y leído en voz alta en las catedrales más importantes del planeta, como un llamado universal a la introspección y la acción. El texto comenzaba con una frase inquietante que calaba hondo en el alma colectiva: la Iglesia no necesita una modernización superficial, necesita una purificación profunda, un regreso al fuego original que encendió a los primeros apóstoles. Y lo que siguió fue una serie de decretos que sacudieron los cimientos administrativos y doctrinales del catolicismo, cada uno cargado de una lógica implacable y una emoción transformadora. Algunos puntos clave, expandidos con detalles que invitaban a la reflexión profunda, incluían auditorías obligatorias para cada diócesis, con informes financieros anuales completos revisados por auditores externos independientes, sin afiliación eclesial;
para que la transparencia fuera un acto de fe y no una mera formalidad. Un nuevo Consejo Laico Mundial, un organismo internacional de fieles sin votos clericales que tendría la potestad de emitir observaciones públicas sobre las decisiones del Vaticano, dando voz a los silenciados y marginados. Revisión de nominaciones. Todas las nuevas designaciones episcopales deberían pasar por un proceso abierto de consulta diocesana, acabando con las recomendaciones secretas que habían fomentado nepotismos y amiguismos. Transparencia sobre abusos. Todo encubrimiento comprobado implicaría destitución automática e inmediata, sin posibilidad de refugio institucional ni traslado a otro país, para que la justicia fuera tan divina como humana. Además, el documento contemplaba una formación sacerdotal radicalmente reformada, con mayor énfasis en la psicología humana y la formación emocional profunda, y menos en el poder jerárquico, promoviendo un servicio humilde al prójimo. Se establecía la prioridad pastoral sobre la política. Los obispos que usaran el púlpito para manipular votos o apoyar partidos políticos perderían el derecho de predicar durante un año, recordando que el reino de Dios no es de este mundo. El documento terminaba con una declaración contundente que resonaba en el alma de los fieles. Durante demasiado tiempo, el Evangelio ha sido utilizado como escudo para esconder el miedo a la verdad. Desde hoy preferimos una iglesia más pequeña, más pobre y más honesta, que una grande y podrida en un silencio complaciente que nos ha llevado a la decadencia espiritual. Las reacciones fueron inmediatas y globales, ocupando las portadas internacionales de los periódicos más influyentes. The New York Times, El País, Le Monde, The Guardian, La Nación, todos con titulares similares y dramáticos. León XIV declara una guerra interna santa. En Estados Unidos, algunos obispos decidieron no leer el documento en sus parroquias, argumentando una supuesta falta de claridad doctrinal. En Italia, varios curas jóvenes se organizaron y salieron a distribuirlo puerta por puerta, como si fuera pan bendito, un alimento vital para el espíritu hambriento. En Nigeria, miles de fieles salieron a las calles a marchar con pancartas que rezaban gracias, Papa León, sus voces unidas en un coro de esperanza inquebrantable. En Alemania, se presentó una moción en la conferencia episcopal para estudiar una posible separación administrativa de Roma, temiendo la magnitud del cambio propuesto. En Argentina, el arzobispo de Córdoba ofreció su diócesis como modelo piloto para implementar las reformas con un entusiasmo contagioso. La iglesia se estaba dividiendo no por un odio visceral, sino por una herida antigua que había estado sangrando durante décadas y que ahora, al fin, había sido abierta por completo para sanar o para infectarse aún más. Para no perderse ni un solo matiz de esta transformadora epopeya que se despliega ante nuestros ojos, donde cada alma cuenta y cada decisión forja el destino, invitamos a quienes buscan comprender la profundidad de estos tiempos a unirse a la comunidad de milagros del Espíritu Santo. Es un espacio para la reflexión compartida, para no sentirse solos en esta búsqueda de verdad y transformación. Esa noche, una llamada anónima llegó a un cardenal retirado en Florencia. No se sabe con certeza quién la realizó, pero sí se conoce lo que se propuso con una frialdad calculada. Estamos reuniendo apoyos para declarar a León XIV mentalmente incapacitado para gobernar la Iglesia. Era la jugada más peligrosa, una maniobra extrema que solo se había insinuado con enorme cautela en casos de papas muy enfermos o de edad avanzada. Pero ahora se hablaba abiertamente como un último recurso desesperado, un intento de frenar la marea. Mientras tanto, en la habitación 2011 de la Casa Santa Marta, el Papa se preparaba para dormir con una serenidad asombrosa a pesar del torbellino que agitaba al mundo. Le entregaron un informe detallado con las reacciones globales. Lo leyó en silencio, absorbiendo cada palabra con una humildad que desarmaba.
Luego pidió que retiraran todo, sin querer ver televisión ni hablar más del tema. Solo dijo con voz suave, pero resoluta: no vine aquí para ser popular entre los hombres. Vine a obedecer a Dios con todo mi ser. Y cuando uno obedece de corazón, a veces el mundo grita en protesta, pero el alma encuentra paz, una paz que lo trasciende todo. Al día siguiente, una fuente cercana al Papa, bajo estricta discreción, reveló que León XIV estaba escribiendo algo más, algo que no se parecía a ninguna encíclica o bula tradicional, algo que no seguiría los canales protocolarios establecidos. Se trataba de un texto que, en palabras de su secretario personal, va a separar la fe pura de la religión institucional rígida, marcando una diferencia abismal. No se sabía aún qué contenía exactamente, pero se había filtrado el título, un título que resonó con fuerza: La Última Llamada. Algunos creían que sería una carta directa a los fieles, invitándolos a elegir entre una iglesia de poder terrenal y una de servicio humilde y desinteresado. Otros temían que fuera una renuncia voluntaria, un acto de sacrificio supremo. Otros más pensaban que sería un llamado al arrepentimiento global, trascendiendo incluso los límites del catolicismo. Pero lo que nadie dudaba era que sería el golpe final, un clímax emocional que definiría destinos y marcaría un antes y un después. Cuando se filtró el título La Última Llamada, las alarmas en todo el mundo católico se dispararon de inmediato, un eco de pánico y expectativa que se extendía como ondas en un lago agitado por una piedra. En la madrugada del lunes, el Vaticano entero se iluminó como nunca antes, convirtiéndose en un faro resplandeciente en la oscuridad de la noche. Era inusual, casi sobrenatural. Las luces de oficinas que usualmente se apagaban antes de la medianoche seguían encendidas, parpadeando con una urgencia que delataba la situación. La Guardia Suiza patrullaba con una atención redoblada, sus uniformes coloridos contrastando con la tensión palpable que se cernía sobre el ambiente. Nadie dormía. Un insomnio colectivo atenazaba a todos. Los teléfonos sonaban sin cesar, un coro incesante de llamadas que cruzaban continentes, buscando respuestas. Lo que estaba por suceder no era solo un anuncio rutinario, era un momento de decisión trascendental, un punto de no retorno que definiría almas y destinos. En la Casa Santa Marta, el Papa León XIV había cancelado todas sus audiencias del día con una determinación férrea. Pidió solo una cosa con voz serena pero firme: que le dejaran escribir en soledad absoluta. No quería intérpretes que diluyeran la pureza de su mensaje, ni asistentes que interrumpieran su flujo creativo, ni cardenales cerca con sus consejos calculados y estratégicos. Solo una mesa sencilla, una cruz de madera como recordatorio constante de humildad, una vela encendida simbolizando la luz eterna, y un cuaderno en blanco para verter su alma y sus más profundas convicciones. Afuera, los rumores se esparcían como un fuego devorador. Algunos medios especulaban que iba a renunciar en un acto de sacrificio supremo. Otros aseguraban que excomulgaría a varios obispos de alto rango por traición. Otros más escépticos creían que todo era parte de una estrategia astuta para ganar tiempo y medir fuerzas, pero nadie esperaba lo que realmente ocurrió. Un clímax de emoción pura que conmocionó a todos. Para no perderse ni un solo matiz de esta transformadora epopeya que se despliega ante nuestros ojos, donde cada alma cuenta y cada decisión forja el destino, invitamos a quienes buscan comprender la profundidad de estos tiempos a unirse a la comunidad de milagros del Espíritu Santo. Es un espacio para la reflexión compartida, para no sentirse solos en esta búsqueda de verdad y transformación. Al mediodía, hora de Roma, todos los canales oficiales del Vaticano publicaron un mensaje urgente, rompiendo con todos los protocolos establecidos. No era un comunicado tradicional ni una homilía preparada con antelación. Era una transmisión en vivo desde la majestuosa Biblioteca Apostólica, un santuario ancestral de conocimiento y sabiduría.
León XIV apareció de pie, sin una silla que lo elevara por encima de los demás, sin un púlpito que lo separara de la humanidad. Vestía de blanco inmaculado, sin ornamentos ostentosos, sin mitra ni cruz de oro que brillara bajo las luces, simbolizando una humildad radical. A su lado, solo una Biblia abierta, con páginas desgastadas por años de estudio devoto y reflexión profunda. Su rostro estaba tranquilo, demacrado quizás por el peso abrumador de la responsabilidad, pero firme como una roca inquebrantable, y habló con una voz que transmitía no solo autoridad, sino una emoción profunda que conmovía hasta el alma. Horas después, miles de fieles llegaron a la plaza en un silencio reverencial, sin pancartas estridentes, sin cantos ruidosos, solo un silencio profundo, como quien entiende al fin que acaba de presenciar historia viva, un momento que lo transforma todo, que lo redefine. Porque cuando la fe deja de obedecer ciegamente y comienza a pensar con el corazón, con la razón y la emoción unidas, nada vuelve a ser igual. El mundo se ilumina de nuevo con una nueva esperanza, una nueva dirección. Prepárense para ser testigos de una transformación sin precedentes, de un renacer de la fe que sacudirá sus cimientos y los hará cuestionar todo lo que creían saber. No se pierdan ni un solo capítulo de esta epopeya que redefine el futuro de la Iglesia. Suscríbanse ahora mismo a Milagros del Espíritu Santo para nunca perderse lo último, para ser parte de este cambio histórico y descubrir qué más nos depara esta increíble historia. Nos vemos en el próximo video, donde la verdad seguirá revelándose.